El humor no es solamente humor. Creo que muchos de nosotros conocerán a Mickey Vainilla y para los que no, me tomo un momento para introducirlos. Peter Capusotto y sus videos es un programa humorístico y musical conducido por Diego Capusotto en donde se saltean vídeos de rock clásicos, contemporáneos y algunas rarezas con sketches protagonizados por el mismo conductor. Y si bien el apartado musical es un deleite, el humor de los sketches es tan absurdo y alegórico por su carácter rioplatense que lo hace dificilísimo de explicar para alguien que no haya vivido en este suelo sin que en el camino se pierda algo de su sustancia. Pero, ¿por qué en este canal estamos hablando de un programa humorístico? Bueno, desde sus comienzos, Peter Capusotto y sus videos ha tenido como eje principal la denuncia política mediante diferentes recursos humorísticos, desde parodiar directamente al peronismo hasta citar a Michel Foucault para explicar cómo una raza extraterrestre buscaba dominar a la humanidad, haciendo que los burgueses bailaran cumbia como una especie de inoculación cultural. A lo largo de sus 11 temporadas y cientos de sketches nos han presentado personajes de todo tipo, y si bien más de uno merita para un video análisis exclusivo, de quien hoy vamos a hablar, como ya los introduje, es de Mickey Vainilla. Él es un cantante de pop afeminado con un sugerente peinado bigote que nos recuerda a Adolf Hitler y un discurso claramente fascista que saca a relucir tanto en su música como en sus declaraciones públicas. Mickey nos canta con la alegría característica del pop, que la gente pobre es peligrosa, que sería mejor encerrarlos en campos de trabajo forzado, que los inmigrantes ilegales deberían ser deportados y que la gente gorda arruina la estética de las calles de Buenos Aires. Y hablando de la ciudad del tango y las bibliotecas, él considera que la capital de Argentina es un país independiente donde el conurbano bonaerense es, en realidad, un país limítrofe, entre otras tantas afirmaciones de esta índole que ya se podrán ir imaginando. Pero la gracia de este bloque no está en escuchar a un fascista decir cosas de fascista o en sus canciones como ¿qué tendrá ese mestizo?, sino que en una especie de entrevistas que le hacen paralelamente a medida que avanza el sketch, donde un entrevistador en repetidas ocasiones acusa al cantante de, por ejemplo, ser racista. Pero la respuesta es siempre la misma. Mickey se hace el desentendido o lo retruca diciendo que en realidad él es el discriminado y que es la verdadera víctima de esta situación, porque él solo hace pop para divertirse. Más allá de lo absurdo y exagerado que pueda llegar a sonar que un artista pueda decir cosas semejantes en sus canciones de una forma tan literal, entender los sketches de Mickey Vainilla como humor político es entender realmente a quién se busca satirizar, mientras que a su vez se rompe la estructura tradicional en la que el mismo humor político fue presentado históricamente. ¿Y cómo? Desde hace décadas las formas en las que los comediantes venían haciendo este tipo de humor en formato televisivo por lo menos siempre planteaba sus críticas de forma vertical. Es decir, sea el comediante u otro actor quien ocupará el lugar del espectador ciudadano con el que uno puede identificarse, quien en la mayoría de los casos es quien resulta siendo la víctima de las acciones de los poderosos, sean los burócratas o los grandes capitalistas. Pero Mickey Vainilla, y al igual que la mayoría de los personajes del programa, rompen este esquema haciendo de alguna forma una reinterpretación Foucaultiana de cómo también se puede hacer humor político. Peter Capusotto nos propone un nuevo juego interpretativo en donde prima la horizontalidad. Mickey Vainilla es una crítica al ciudadano, presentándolo como un actor tan partícipe en el ejercicio del poder como lo es la burocracia y la burguesía, y que son tan responsables del devenir social como cualquier otro miembro de esta sociedad. Una parte importantísima para que un chiste dé gracia justamente está en la forma en la que se ha expresado y no tanto en su contenido. Los chistes no se explican, y si se los explica, no tienen gracia. Puesto en un plano real, un personaje tan nefasto como Mickey Vainilla rara vez podría llegar a generarte un sentimiento diferente al de rechazo, al menos que seas un Mickey Vainilla, por supuesto. Por esto siempre se busca que la expresión tienda a la brevedad para que genere placer y no rechazo. Entrevista a una campaña con un mensaje horrible, el entrevistador lo increpa, Mickey se defiende con otra campaña todavía más nefasta y por ahí mete un corte musical. Todo para, en teoría, demostrarnos que no es como de lo que se le acusa, pero lo único que hace es empeorar más y más la situación. Por esta razón es que los bloques de Mickey rara vez van mucho más allá de los 5 o 6 minutos. La condensación es un recurso recurrente del chiste, y es esta brevedad lo que nos posibilita evadir la censura de la crítica racional y por ello producir placer. Todo esto es detallado por Sigmund Freud en su libro El chiste y su relación con el inconsciente. Como dije hace un minuto, la crítica del humor político tradicionalmente la podemos encontrar en los objetos de la burla del chiste, y lo cómico son el gobierno, los funcionarios estatales, los partidos políticos, los militares, los gremialistas, las entidades económicas, los burócratas del Estado, etc.
es decir, los que comúnmente se señalan como los que poseen el poder. Pero con Mickey Vainilla es diferente. Como dijo Michel Foucault, el poder no se posee, el poder se ejerce. El humor otorga un efecto de grandeza al yo porque lo ubica más allá de las situaciones que deberían causarle pena y dolor. Es por eso que, como espectadores, al mismo tiempo que disfrutamos de señalar al poderoso desenmascarándolo, nos reconocemos como víctimas de este, y en ese reconocimiento, mientras que nos reímos, podemos sentir este efecto de grandeza de estar más allá de las penas que puede generarnos. Pero cuando hablamos del sketch de Mickey Vainilla, el objeto y el sujeto de la burla es el mismo, el ciudadano común, y son los valores de la moral honrada los que se ponen en juego. El televidente construido puede reconocerse como un actor político activo en su calidad de ciudadano y no únicamente como una víctima de los poderosos. Mickey Vainilla podría ser tu vecino, el taxista que te llevó a tu casa, un miembro de tu familia o hasta vos. El sketch lo representa de una forma tan exagerada como inverosímil mediante las canciones xenófobas, los ataques verbales a los pobres, a los indigentes, a los inmigrantes latinoamericanos, pero el objeto de la sátira es claro: resaltar toda aquella conducta criptofascista incorporada al discurso cotidiano de nuestra sociedad. ¿Y qué es el criptofascismo? Bueno, es un término peyorativo atribuido originariamente a Theodor Adorno, que describe aquella simpatía secreta o admiración por el fascismo, sea por parte de un grupo o de un individuo, donde se mantiene el apoyo en secreto para evitar la persecución social o el suicidio político. Posiciona como objeto de burla a la moral del ciudadano medio porteño, donde residen gran parte de estos principios xenófobos y fascistas del discurso social. El sujeto ya no es un espectador ajeno, sino que un partícipe activo, y de una forma u otra termina viéndose reflejado dentro del sketch, sea porque alguna vez haya repetido algún comentario propio de Mickey Vainilla, como las discrepancias del entrevistador, que si bien tiene una posición claramente antifascista o por lo menos ética y más progresista, en algunas ocasiones llega a ser condescendiente con Mickey después de los típicos berrinches en donde el entrevistador dice ser en realidad él quien está siendo discriminado y el entrevistador se calla y pide perdón. Y es acá donde se produce el giro más importante de estos sketches, aquella voz en off del entrevistador en la que reconocimos el único rezago de racionalidad con la que hasta aquel entonces nos identificamos resultó ser un cómplice. Es mucho más compleja que una simple entrevista con un fascista. El objetivo de esta crítica política ya no es la figura pútrida de la corrupción estatal, sino que el conjunto de verosímiles y presupuestos xenófobos y fascistas que están presentes en el discurso social, como aquellos supuestos progresistas que los aceptan bajo la premisa de que si hacen caridad es bueno, y Mickey siempre dice hacer caridad. Mickey Vainilla no siente ni dolor ni pena por todas aquellas situaciones penosas con las que nos topamos todos los días caminando por la ciudad. Siente todo lo contrario, le molesta verlos e invierte todos sus esfuerzos en darle una solución estética, no una real, porque eso es lo que le molesta, que la pobreza es fea. Y aún así, cuando la voz en off del entrevistador sí se apena por ellos y se indigna seriamente por la actitud de Mickey Vainilla, ambos siguen estando del mismo lado. Ninguno es la víctima, uno por motivos de odio y el otro por la condescendencia. El estar más allá de la situación penosa ya no es una posibilidad. El discurso del ciudadano común pasa ahora a ser, para el propio ciudadano, un discurso político. Están los fascistas, los condescendientes y la posición que el sketch nos sugiere tomar ante esta doble moralidad ciudadana, el antifascismo. Como espectador que reconoce los principios xenófobos y fascistas del discurso de Mickey, por lo tanto del social, resalta todavía más la figura del ciudadano medio como un actor político activo. El discurso de Mickey Vainilla existe, y no necesariamente porque es impuesto de una forma vertical. Existe porque hay fascistas, asumidos o no, y principalmente por una sociedad que les da su beneplácito. Por suerte, este sistema nos paga un sueldo y con parte del mismo podemos comprarnos todo tipo de fármacos para obtener así una tranquilidad química.